Carla Morales nació en 1986 en Ecuador. Es abogada y presidente fundadora de la organización CARE y Lex Girl Rise. Ha colaborado como columnista de distintos medios digitales e impresos, como el Huffington Post y El País. Trabajó en la CIDH en Washington, D.C. y ha dirigido varias iniciativas de asistencia humanitaria en su país y la región. Su minor es en Derecho Económico en la Universidad Católica de Guayaquil y se ha preparado en negocios, relaciones internacionales y economía política en London School of Economics. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación el día de hoy, especialmente a Danilo y especialmente a cada uno de ustedes por quedarse, por acompañarnos y por ser parte de esta misión que para mí es una de las misiones más importantes que puede asumir el ser humano: emprender. Si nos vamos a las definiciones etimológicas y a los conceptos específicos como tal, vamos a encontrar que, por ejemplo, en el diccionario de Oxford les van a decir que emprender es hacer cosas con el objetivo de lograr una tarea o planificar o plantearnos un proyecto y a partir de eso arrancar un sueño en una definición mucho más subjetiva. A mí me gusta quedarme con el concepto de que emprender es hacer algo con esfuerzo y a ese esfuerzo siempre hay que ponerle fecha. ¿Por qué es importante la fecha? Porque si no, los sueños nunca se cumplen y permanecen siendo sueños en ese imaginario que tenemos nosotros de planes y de objetivos de vida que nos podemos plantear no solamente en el tema de negocios y de emprendimientos comerciales como tal, sino de cada uno de los proyectos de vida que tengamos, independientemente de la esencia de cada uno de ellos. Cuando yo empecé a trabajar como abogada, porque estudié Derecho, también entendí que desde mi profesión había una oportunidad para servir y que de hecho es una de las profesiones que más comprometida con el servicio tiene que estar, como los médicos, como los profesores, etcétera. Es donde nosotros vamos, y aquí tenemos al director regional de trabajo que va a poder confirmar lo que les digo cuando hablamos de derecho. Nosotros tenemos un superpoder, siempre he dicho, como los médicos. Tenemos una ventaja un poco más o mayor a la del resto respecto del conocimiento de las leyes. Y eso nos tiene que exigir mayor compromiso y más responsabilidad en el ejercicio, pero también entender que ese conocimiento debe estar a disposición de nuestra ciudad, a disposición de nuestra comunidad. No es en ningún momento únicamente una ventaja para sacar provecho de nuestra comunidad o para sacar provecho de ese conocimiento que adquirimos. Es ahí en donde nosotros vamos a entender que el emprender en cualquier profesión, pero particularmente en esas que están más ligadas al servicio, es también una forma de ejercer responsablemente ciudadanía y de comprender que nosotros, los emprendedores, los abogados, los médicos, que todos podemos ser emprendedores en algún momento de nuestras vidas, incluso con nuestras carreras. Actualmente se nos ha convencido de que un emprendedor es aquel que adicional o en paralelo a su carrera desarrolla un negocio o desarrolla una actividad. Se ha normalizado mucho el hecho de que el emprendedor es y muere microempresario, es y empieza siendo pymes y se queda pymes. Pues no, todos los grandes empresarios empezaron emprendiendo con un sueño pequeño. Empezaron, como decía Carlos, en el garaje de su casa y con sillas plásticas. Por eso yo siempre digo que a veces emprender o dar la etiqueta de emprendimiento puede generar en el resto una sensación de que se subestima la capacidad de quien se ha plantado este sueño para cumplirlo. Es por eso que yo los invito a que entendamos al emprendimiento como el hacer con esfuerzo, pero ponerle fecha. Si nosotros nos vamos atrás al desarrollo y a la creación del hombre y a su evolución históricamente, vamos a entender que somos personas que traemos en nuestra genética el machete como los manabitas y el esfuerzo como la gente de la Amazonía y la visión que tiene la gente de Galápagos para vivir del turismo, cuando a diferencia de la gente del continente tiene muchas más oportunidades o un abanico de más oportunidades en otros sectores. Allí vamos a entender que estamos ligados genética e históricamente al emprendimiento, a descubrir, a crear, y que Ecuador ha tenido uno de los privilegios más grandes en medio de las situaciones complejas y desastrosas que hemos vivido: el terremoto, la pandemia, los volcanes, las inundaciones, los temas de seguridad, los índices de criminalidad, el embarazo adolescente. Si nosotros nos ponemos a hacer el listado
de por qué tenemos derecho a sentarnos a llorar, todos vamos a encontrar razones suficientes. Pero a mí me gusta quedarme con el otro lado de Ecuador, el que a pesar de todas esas circunstancias difíciles ha sabido salir adelante, encuentra una oportunidad en cada una de esas emergencias, ha sabido desarrollar su parte creativa y sobre todo la resiliencia en medio del desastre. Esa capacidad de superar las circunstancias difíciles cuando el resto cree que deberíamos de sentarnos a llorar. Ecuador ha vivido una de las crisis más importantes que puede haber vivido un país a lo largo de su historia. En los últimos 10 o 15 años veníamos viviendo situaciones sencillas, complejas, luego más difíciles. Pero enfrentamos la pandemia cuando veníamos recién de una crisis de octubre que nos había golpeado económicamente mucho. Y hablo económicamente porque estamos con un enfoque de emprendimiento y es ahí donde debemos entender que son momentos de oportunidad. Cuando hablamos de emprender, hablamos de apostar, hablamos de jugárnosla por un sueño, de ponerle fecha a ese sueño en un sistema que usualmente trabaja o nos obliga a trabajar contracorriente, en donde quien quiere emprender tiene que recibir primero la palmadita de otro y que le diga buena suerte con los trámites y con los permisos, porque querer poner un negocio o querer montar un emprendimiento primero te implica sobrevivir a todos los trámites y a todos los procesos administrativos a los que nos enfrentamos cuando llegamos a una institución pública o a una institución de control, que en lugar de facilitarnos el emprendimiento, que en lugar de apostar por la inversión, apostar por el microempresario, por las pymes, parece que nos pone la montaña más grande que se pueda poner delante de nosotros, ¿no? Permiso aquí, permiso allá, permiso acá, y cuando crees que has terminado, te cae SAICE, o te cae cualquier otra institución que de repente aparece y te dice, a mí no me has pedido permiso para operar. Y si a esto le sumamos luego los desafíos en el sector laboral, que afortunadamente han ido cambiando, que afortunadamente ha evolucionado especialmente a partir de esta crisis en donde se han creado herramientas que van a poder responder a las necesidades del emprendedor y sobre todo a la realidad económica y laboral que vamos a enfrentar. Por eso yo creo que ahora, e independientemente de los demás capítulos de Misión Ecuador que ustedes hayan experimentado, creo que hoy ustedes se merecen un aplauso de pie porque emprender y ganar esta beca en momentos como este no solamente es un mérito, es también una responsabilidad y es un acto de valentía, porque decidir capacitarse para seguirle apostando por los sueños es una de las acciones más importantes y de mayor esfuerzo que puede enfrentar el ser humano. Son momentos en los que muchos están cerrando, son momentos en los que muchos están quebrando. Y ustedes hoy quieren seguir aprendiendo, quieren seguirse capacitando para seguirle apostando a sus sueños y para seguir creyendo primero en ustedes, pero sobre todo en un país que históricamente nos ha quedado en deuda en muchísimos temas. Es ahí donde yo creo que también hay una oportunidad para que comprendamos que nosotros al país no le tenemos que devolver nada. Porque estoy segura que la mayoría de ustedes ha llegado a donde está por el esfuerzo de sus padres, de amigos, de abuelos, de alguien que en algún momento creyó en ustedes, además de ustedes mismos. Y siempre me ha gustado aclarar, sobre todo cuando la gente dice, bueno, me fui a preparar, regresé porque le tengo que devolver a mi país lo que obtuve. Yo creo que sus padres no robaron para educarlos. Yo creo que ustedes no robaron para educarse cuando han pagado los estudios. Yo creo que lo que nosotros tenemos que entender y asumir como un rol nuestro es que nosotros venimos a construir país, a crear país codo a codo con el resto de nuestros compañeros, con el resto de ciudadanos y a comprender también que son en esas oportunidades de educación y de aprendizaje en donde ustedes van a poder enriquecerse, pero también contribuir en el enriquecimiento de ese ecosistema de emprendimiento, de negocios y de trabajo en el que todos nos desarrollamos. En el 2017 y en el 2018, yo gané con el gobierno de Estados Unidos el programa de liderazgo para visitantes internacionales. Porque además de activista, soy abogada y ejerzo mi profesión en una oficina. Desafortunadamente no pude aprovechar la oportunidad porque llegaron mis hijos, los 2 años seguidos, aunque parezca chistoso, y eso me impidió trasladarme y aprovechar la beca. Sigue siendo una de mis facturas pendientes, pero nunca ha sido una razón para dejar de creer que los sueños se tienen que cumplir. ¿A qué voy con este ejemplo? Que puede que
este año la beca salió y mañana la que buscaron no sale. Que puede ser que esta salió y vienen apostándole a 10 oportunidades previas y no funcionaron. A que nosotros no tenemos que renunciar. Si nosotros no trabajamos por nuestros sueños y sobre todo si nosotros no le ponemos fecha a nuestros sueños, a esa definición que les hablaba al principio de hacer con esfuerzo, nadie va a hacer por nosotros. Y que en el momento en que nosotros comprendamos que como ciudadanos también tenemos una responsabilidad y un rol que ejercer en la construcción del país que queremos, vamos también a salir de esa zona de confort que mencionaba Carlos al principio, en la que esperamos que de otro provengan las medidas, de otro provengan las decisiones. Las autoridades están allí para administrar temporalmente un encargo que nosotros les damos, pero un encargo que necesita acompañamiento, que necesita fiscalización, que necesita control, que necesita vigilia. Nosotros no podemos, por ejemplo, en casa, encargarle al jardinero la tarea y olvidarnos del jardín. No, nosotros tenemos que monitorear cómo va quedando, opinar de cómo lo está haciendo, probablemente hasta diseñar cómo queremos el jardín. Lo mismo sucede con las autoridades y en esto quiero hacer un comentario enfático, sobre todo cuando hablamos de emprendimiento. No podemos entender al emprendedor en una esquina y a las autoridades y a las instituciones en otra. Si el ecosistema armonioso de desarrollo no existe, pues nos toca crearlo. Y nos toca entender que cuando decidimos apostar por este sueño, nos vamos a involucrar activamente en un sistema del que muchas veces nos hemos aislado o al que permanentemente cuestionamos. Que es importante el cuestionamiento para generar oxígeno, pero que es indispensable que asumamos un rol activo y participativo en la construcción o en el mejoramiento de ese ecosistema de desarrollo que tanto queremos y que tanto buscamos. Siempre digo esto y hago este comentario porque a veces nosotros desde la ciudadanía vemos la política o el ejercicio de la responsabilidad de las autoridades con distancia. Aparecemos cada 4 años y votamos. Y luego nos volvemos a distanciar y siempre tenemos una opinión al respecto, o lo que es peor, pensamos que no tenemos nada que ver con la política y no queremos tener nada que ver con la política. No hablo de ejercer función pública, sino de entender que la política sí tiene todo que ver con nosotros como ciudadanos, con nosotros como madres, con nosotros como gremio y sobre todo con nosotros como emprendedores, como comerciantes, como inversionistas, como dueños de un negocio. Porque cualquier política pública que se implemente va a tener un impacto. Y si no la tiene directamente en nosotros, la tiene en nuestro vecino y la tiene en nuestra comunidad. Y el ciudadano y el empresario y el emprendedor tiene que asumir un rol responsable desde su espacio. Tan responsable que también tiene que asumir un compromiso con su comunidad y con contribuir en el crecimiento de los demás. Yo siempre he pensado que nada es más doloroso que la indiferencia y nada causa más daño que la indiferencia. La indiferencia desde lo que hagamos y la indiferencia respecto de lo que hacen los demás. Tenemos que hablar, tenemos que exigir, pero también tenemos que hacer. Y con eso me quiero quedar, con eso me quiero despedir y con eso los quiero dejar. Recuerden que el emprendimiento es hacer con esfuerzo. Y hacer con esfuerzo exige, implica y nos obliga a ponerle fecha a esos sueños. Pero sobre todo entender que por seguir uno de nuestros sueños, nosotros no nos podemos llevar a quien esté por delante, sino que tenemos que encontrar en esa oportunidad también servicio, participación y sobre todo empatía. Es en la empatía en donde nosotros vamos a poder comprender lo que sucede alrededor, pero también exigir respeto, confianza, sistemas justos, comentarios y comunicación de parte de las instituciones de forma apropiada y técnica. Veamos al emprendimiento como un desafío y como una oportunidad, pero también como una responsabilidad que tenemos que asumir desde ese rol que hoy día cada uno de nosotros desempeña. Muchísimas gracias, los felicito nuevamente y les deseo el mejor de los éxitos en estas semanas de preparación.